Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Prepárense para un viaje que desafiará su percepción del universo. Esta noche, alzamos la vista hacia el cielo para observar al Sol, no como un objeto familiar y constante, nuestro astro rey, sino como una entidad dinámica y enigmática que guarda secretos que apenas comenzamos a comprender. Fuente de vida, el motor que impulsa nuestro planeta, y ahora, de inquietud. Una fuente de preguntas que nos obligan a replantearnos lo que creíamos saber. Algo está cambiando en su superficie. Patrones inusuales, erupciones inexplicables, los observatorios de todo el mundo, desde las cumbres de Hawái hasta los desiertos de Chile, registran datos que desafían los modelos establecidos, obligando a los científicos a reconsiderar las leyes que rigen el comportamiento solar. El Sol, antes predecible, con sus ciclos regulares y su comportamiento relativamente estable, muestra un comportamiento errático y violento, como si una fuerza interna estuviera luchando por liberarse, emitiendo llamaradas con una frecuencia y potencia inesperadas, superando todos los récords históricos. No hablamos de ciencia ficción, ni de teorías conspirativas sin fundamento, sino de datos reales, medidos y verificados por instrumentos científicos de última generación, que desconciertan a la comunidad científica, generando un debate apasionado sobre las posibles causas y consecuencias. Manchas solares colosales, más grandes que nuestro propio planeta, campos magnéticos retorcidos, como cuerdas invisibles que se tensan hasta el punto de ruptura, y un pulso energético desconocido, una onda de radiación que desafía nuestra comprensión de la física solar, nos sitúan ante un misterio cósmico en tiempo real, un rompecabezas que debemos resolver antes de que sea demasiado tarde. Este enigma podría afectar de manera significativa nuestras comunicaciones, interrumpiendo las señales de satélite y las transmisiones de radio, la red eléctrica, provocando apagones masivos y fallos en el suministro de energía, y nuestra forma de vida, sumiéndonos en un caos tecnológico sin precedentes. Esta noche, exploraremos los datos, las imágenes y los informes de los principales observatorios solares y teorías que intentan arrojar luz sobre el inquietante comportamiento del Sol, desentrañando los secretos de nuestra estrella más cercana. Acompáñennos en este viaje al corazón de la estrella, a las profundidades de su núcleo incandescente, porque lo que sucede allí, en el crisol de la fusión nuclear, podría definir nuestro futuro aquí abajo, en este pequeño planeta azul que depende de la danza cósmica del Sol. Para entender lo que ocurre con nuestro astro rey, el Sol, y los fenómenos que emanan de él, es crucial comprender un concepto fundamental. Primero debemos conocer el ciclo solar, esa danza cósmica que orquesta la actividad de nuestra estrella. Este ciclo no es un evento aislado, sino un proceso continuo que influye en todo el sistema solar. Imaginen un latido de 11 años, un ritmo constante que alterna entre periodos de calma, donde el Sol parece dormido, y épocas de máxima actividad, donde su energía se desata con fuerza. Es un ciclo vital que define el comportamiento del Sol. Durante el mínimo solar, la superficie está tranquila, como un lago en calma. La actividad se reduce drásticamente. En esta fase, vemos pocas manchas solares, esas regiones oscuras que indican actividad magnética, y las erupciones son escasas, como suspiros en comparación con los rugidos que vendrán. Pero al avanzar hacia el máximo, la situación cambia drásticamente. El Sol comienza a despertar, preparándose para liberar su energía. El campo magnético se enreda, se retuerce y se vuelve cada vez más complejo, como un ovillo de lana que está a punto de explotar. Surgen más manchas solares, verdaderas tormentas magnéticas en la superficie solar, y se producen llamaradas, explosiones repentinas de energía y eyecciones de masa coronal, enormes burbujas de plasma que viajan a través del espacio. Este ciclo no solo implica cambios en la actividad superficial, sino también la inversión de los polos magnéticos del Sol, un evento trascendental que marca la mitad del ciclo. Este patrón de actividad ha sido sorprendentemente regular durante siglos, permitiendo a los científicos estudiar y predecir, con cierta precisión, el comportamiento del Sol. Gracias a esta regularidad, los científicos han aprendido a anticipar la calma y la tormenta, preparándose para los efectos del clima espacial. Esta anticipación es crucial para proteger nuestra tecnología, desde los satélites en órbita hasta las redes eléctricas en la Tierra, de los efectos dañinos de la actividad solar. Sin embargo,
El ciclo solar 25, el ciclo en el que nos encontramos actualmente, ha roto el guión, desafiando nuestras expectativas. Su comportamiento es impredecible y desconcierta a los expertos, quienes se esfuerzan por comprender las razones detrás de esta anomalía. Las manchas solares aparecen antes de lo previsto, desafiando los modelos predictivos. Y no solo eso, sino que también lo hacen con más fuerza de lo esperado, generando una actividad solar más intensa de lo que se había pronosticado. La previsibilidad que nos permitía prepararnos para los embates del Sol ha desaparecido, dejándonos en una situación de mayor incertidumbre. Ahora, la comunidad científica observa con atención este ciclo anómalo, tratando de descifrar sus secretos. Un ciclo que reescribe las reglas sobre la marcha, obligándonos a replantear nuestra comprensión del Sol. El Sol ya no sigue el patrón conocido, y esto plantea interrogantes fundamentales sobre los mecanismos que impulsan su actividad. Nos enfrentamos a un ciclo que desafía todo lo que creíamos saber. Un misterio cósmico que nos invita a explorar los límites de nuestro conocimiento. El ciclo solar 25, iniciado en diciembre de 2019, iba a ser débil según la NASA y la NOAA, pero desde finales de 2023, el Sol ha mostrado una actividad que supera todas las predicciones. El número de manchas solares ha duplicado o triplicado lo esperado, y la superficie solar está plagada de regiones activas. El máximo solar, previsto para 2025, podría llegar antes y con más fuerza. Los modelos han fallado. El Sol ha acelerado su ritmo y se comporta de forma impredecible. Los científicos revisan sus predicciones mes a mes sin respuestas claras. Cada nueva llamarada es un recordatorio de que navegamos por aguas cósmicas desconocidas. El reloj solar parece haberse vuelto loco. El fenómeno más desconcertante es la aparición de manchas solares imposibles enormes, complejas y de rápido crecimiento. En 2024, regiones activas como AR 3664 alcanzaron tamaños descomunales y una configuración magnética extremadamente inestable. Estas manchas pueden desatar las llamaradas más potentes, y su desarrollo en apenas 24-48 horas desafía la física solar. Los modelos actuales no explican esta velocidad ni la energía magnética inyectada en la superficie. Estamos ante un nuevo tipo de actividad solar o una manifestación extrema de un ciclo violento. Estas cicatrices son la prueba visible de una agitación interna cuyo origen aún desconocemos. El Sol muestra síntomas de una fiebre interna que apenas comenzamos a comprender. La comunidad científica, cauta en público, mantiene una postura de prudencia y reserva al compartir sus hallazgos. Sin embargo, admite en privado su creciente desconcierto ante los últimos datos solares. La incertidumbre se palpa en el ambiente académico. Astrónomos reconocen que los modelos predictivos se han roto, que las simulaciones ya no se ajustan a la realidad observada. Lo que vemos no es una fluctuación ordinaria, sino una anomalía, un comportamiento atípico que desafía toda explicación convencional. No se trata de una simple desviación de la norma, sino de una alteración profunda en los patrones solares. Manchas solares complejas y energéticas, con configuraciones magnéticas intrincadas, aparecen y crecen de manera inusitada, a una velocidad nunca vista en los anales de la observación solar moderna. La rapidez de estos cambios es alarmante. Algunos sugieren que el núcleo del Sol, la fuente de toda su energía, está liberando flujos magnéticos de forma inesperada, con una intensidad y frecuencia sin precedentes. Además, la localización de las manchas, su distribución latitudinal, desafía la ley de Sporer, una regla fundamental que describe la migración de las manchas solares a lo largo del ciclo solar. Aparecen en latitudes inusuales, lejos de las zonas donde normalmente se forman, y cerca del ecuador antes de lo previsto, indicando un posible adelanto en el ciclo solar. Todo el sistema magnético del Sol parece desorganizado, caótico, como si estuviera perdiendo su estructura. Estos testimonios de expertos revelan una comunidad científica superada por la complejidad de los fenómenos observados, por un fenómeno impredecible que desafía nuestra comprensión actual del Sol. La palabra clave que define este momento es incertidumbre, la falta de certeza sobre el futuro comportamiento del Sol. Cuando la estrella de la que depende la vida en nuestro planeta se vuelve impredecible, mostrando una actividad errática, la preocupación en la comunidad científica y en la sociedad es inevitable. El Sol es ahora un enigma, un misterio cósmico para quienes dedican su vida a estudiarlo y comprenderlo. Tienen más preguntas que respuestas, y la búsqueda de la verdad apenas ha comenzado.
El comportamiento anómalo del Sol ya tiene consecuencias reales en la órbita terrestre. Nuestra civilización depende de miles de satélites vulnerables a la furia solar. En 2022, una tormenta solar moderada provocó la caída de 40 satélites Starlink poco después de su lanzamiento. Desde entonces, los incidentes se han multiplicado. Satélites en modo seguro, paneles degradados y sistemas de posicionamiento afectados. Cada llamarada solar es una amenaza para nuestra infraestructura orbital. Las partículas energéticas pueden inutilizar satélites y las tormentas geomagnéticas alteran la ionosfera, afectando comunicaciones y GPS. Con un Sol tan activo, el riesgo es máximo. Estamos jugando a la ruleta rusa cósmica con nuestra tecnología. El Sol dicta las reglas en el sistema solar. Nuestra burbuja tecnológica es más frágil de lo que creemos. Ante el misterio surgen teorías audaces. Una de ellas sugiere que el problema no está en la superficie, sino en el núcleo del Sol. Un cambio en las reacciones de fusión nuclear podría alterar la dínamo solar y desencadenar la actividad anómala. La energía liberada sería el síntoma externo de un problema interno. Sin embargo, esta hipótesis es difícil de probar. Solo podemos inferir lo que ocurre en el núcleo mediante heliosismología y detección de neutrinos. Hasta ahora, los datos no muestran desviaciones claras, pero la posibilidad de un cambio profundo en el corazón solar es inquietante. Sería un cambio de paradigma en la física estelar. Otra teoría apunta a una causa externa, la influencia de un cuerpo masivo y desconocido en los confines del sistema solar, el hipotético planeta Equus. Su presencia podría perturbar el Sol mediante efectos gravitacionales o magnéticos, alterando la dínamo solar. Aunque no hay pruebas directas de su existencia, algunos científicos consideran que su influencia podría explicar los ciclos anómalos y las manchas extremas. La idea de que una sombra lejana influya en nuestra estrella es intrigante. Por ahora, es solo una hipótesis, pero ante lo desconocido, toda posibilidad merece ser explorada. El misterio del Sol podría estar conectado a otro en los límites del sistema solar. La teoría más pragmática advierte que estamos ante el preludio de una megatormenta solar, un evento Carrington moderno. El Sol podría estar acumulando energía para liberar una supertormenta de magnitud inédita. Si una llamarada de clase X y una eyección de masa coronal impactan la Tierra, las consecuencias serían devastadoras. Apagones satélites inutilizados, GPS y comunicaciones colapsados. Nuestra dependencia tecnológica nos hace poderosos, pero también frágiles. ¿Estamos preparados para un apagón global? La respuesta es no. Esta posibilidad es una llamada de atención urgente para gobiernos e industrias. El Sol nos está enviando una advertencia. No es el faro inmutable que creíamos. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos preparados? Reflexionemos sobre nuestra fragilidad y compartamos nuestras inquietudes, porque este misterio nos concierne a todos.